Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, lo invitamos muy cordialmente a que usted vaya a una iglesia sana, ¿va? Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta comunidad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar, exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, unge mis labios, que sean palabras tuyas para que esta predicación llegue a cada uno de estos corazones y esta semilla puede ser multiplicada al 100 por 1 en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén, amén. Estamos aquí ya en abril, ¿verdad? Estamos ya hoy se celebra en muchos lugares del mundo el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos, y hoy vamos a hablar un poquito de esto para que nosotros tengamos un entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ese día cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén? Así que quédese con nosotros, ¿va? Y si usted lo está viendo a través de las redes sociales, síguenos con su Biblia y comparte esta palabra de gloria, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿verdad? Y hoy, como les dije, vamos a hablar del domingo, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Muchos dicen el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos, es lo mismo, es lo mismo. Acuérdense que la fonética no cambia el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente te ataca con la fonética, te dice, no es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Entonces, eso es ridículo. Se puede decir en chino, en japonés, en zapoteca, Jesús es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces tenemos que, quizás algunas palabras no concuerden con su oído, pero eso no quiere decir que cambie el mensaje. El mensaje es de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el Domingo de Ramos, una entrada triunfal, profética de Dios a Jerusalén. ¿Quién entró a Jerusalén? Dios. Es una entrada profética y vamos a verlo a través de estas Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque muchos tienen a decir otras cosas que no son en este Domingo de Palmas, este Domingo de Ramos, pero hoy vamos a entender correctamente qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Porque queremos crecer espiritualmente y la única forma de crecer espiritualmente es llenándote del conocimiento de Dios, tener la llenura del Espíritu Santo. Y hoy, Domingo de Ramos, ¿va? Sabemos que mucha gente tiene sus costumbres, sus ritos, ¿va? Muchas, incluso iglesias, ¿va? Cuando yo era niño me acuerdo que te daban una palmera así chiquita en la iglesia católica. Eso no tiene nada que ver con el Domingo de Ramos, ¿verdad? No el domingo de ceniza, digo, el miércoles de ceniza es otro, ¿va? Pero el Domingo de Ramos te daban me acuerdo, una palmita de palma y el cura la tenía que bendecir o algo así, pero no se trata de eso, se trata que tú entiendas el conocimiento, el mensaje de Dios. De eso se trata, ¿verdad? Porque ningún ritual, ninguna palmita, ningún agua bendita te salva. El único que te puede salvar es Jesucristo, y eso es tú creyendo de todo corazón lo que Él hizo en la cruz. Esa es la única manera, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el Domingo de Ramos. Vamos a estar trabajando en Mateo 21, ¿verdad? Mateo 20. Entonces ponga un separador a su Biblia porque quizás vamos a ver los contextos, en los contextos generales, porque la Biblia se interpreta así sola, ¿verdad? Analógicamente, y tenemos que ver otros versículos fuera de este capítulo, ¿verdad? Porque no vamos a agarrar un versículo y vamos a predicar. Nos gusta predicar con muchísimos versículos para poder exponer la palabra de Dios y no nuestra propia opinión, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros usamos la 1602, quizás su Reina Valera 60 o otra Biblia que usted use, la Nueva Internacional, no se alinea con las Sagradas Escrituras, pero tratamos de poner todas las variaciones en azul cuando ponemos un versículo, ¿ah? Y dice la palabra de Dios, el versículo principal, ¿verdad? Ya lo leímos esta mañana al principio de este servicio en tu iglesia hispana aquí en la ciudad de Clarksville. Mateo 21:9, y dice la palabra de Dios: y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Hosana en las alturas. La gente clamaba, las multitudes clamaban. Vamos a ver acerca más de este versículo, acerca de la historia, acerca del contexto, ¿verdad? Pero dice que la gente, dice, clamaba, ¿verdad? Eso significa, Chaud Hosana en hebreo, que ellos se desgarraban sus voces y gritaban, Hosana quiere decir, praise the Lord, bendito, maravilloso Dios, una adoración para ellos, ¿verdad? Como decir amén, como decir Hosana, es como decir, alabado sea Dios. Se fija, entonces se desgarraban sus voces gritando porque estaban muy contentos de que habían visto al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero lo triste lo vamos a ver al final de esta predicación, ¿verdad? Porque no les gustó quién venía arriba del molino. Y vamos a ver que eso sucedió, realmente sucedió, está escrito en las Escrituras, está escrito en la historia. El historiador Josefo, judío y griego, más reconocido en el mundo, habla también de esto. Muchos historiadores hablan de este evento y la fecha también, cuando sucedió. Y eso es muy importante, que Dios recalcó la fecha, porque la profecía se iba a cumplir al pie de la letra, ¿verdad? Entonces vamos a ver el contexto inmediato en el capítulo 20, no vamos a leerlo todo, que está hablando de los hijos del trueno. Los hijos del trueno, la madre de los hijos del trueno fue con Jesús, y como sabía que el reino de Dios se acercaba, entonces la mamá de los hijos del trueno le fue a decir con sus hijos quién se iba a poner a la derecha y quién se iba a poner a la izquierda. O sea, quería a sus hijos en primera plana, ¿verdad? Y ya Jesús le dijo que el que fuera menor iba a ser mayor en el reino de los cielos. No quién tiene más autoridad. Por eso él enseñó, ¿verdad? Cuando él fue y lavó los mismos pies de sus discípulos antes de la cena del Señor, ¿verdad? Enseñando la humildad y algunos discípulos no querían dejarse lavar los pies por él, pero él enseñó a servir, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos todo tergiversado, todo al revés, ¿verdad? Las personas que están en las iglesias, que tienen un poco de autoridad, ya se sienten Superman. Y no, el ministro o el representante de Dios tiene que reflejar la humildad de Cristo, ¿verdad? Él tiene que servir y no ser servido. Aquí y en todos lados, por ejemplo, si una iglesia nadie hizo el aseo, el pastor puede hacer el aseo, el ministro puede hacer el aseo, el ministro puede lavar los baños. Yo lo hago, yo corto el pasto, yo hago, pinto, lo que sea por el Señor. No porque tengo una posición ministerial, me siento Juan Camaney y los demás hacen las cosas. Un verdadero servidor no solamente sirve, enseña a los otros a servir. Amén. Entonces vemos que Jesús les explica eso a los hijos del trueno, ¿verdad? Y después sigue la historia en el concepto, en el capítulo 20, que habla de dos ciegos, ¿verdad? Que dos ciegos que estaban en el camino. Vamos a ver esa historia muy rápidamente. Dice Mateo 20:30, he aquí dos ciegos, ¿verdad? Dos ciegos. ¿Por qué eran dos ciegos? No sé, nunca se ha preguntado por qué. Porque en Deuteronomio dice que para que haya un testigo tiene que haber dos. Y aquí Dios pone a dos por ese motivo. Dice, dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjense muy bien cómo los ciegos hablaron sin poder ver físicamente. Porque ellos escucharon de Jesús, sabían los milagros que habían hecho, oían los rumores que quizás él era el Mesías prometido, pero ellos estaban seguros que era el Hijo de David. ¿Sabían que las únicas personas que llamaron Hijo de David a Jesús fueron los demonios, porque lo reconocían que Dios estaba ahí? Y esos ciegos gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? De nosotros dos. Dice el versículo 31, 20-31, y la multitud, no dice la gente, dice, porque en unas Biblias pusieron la gente, no, la multitud, lo reprendía a estos ciegos, decían, cállate ciego, tú no ni ves, ¿verdad? Y
para que se callasen. Para que se callasen. ¿Sabía usted que cuando usted reconoce al verdadero Dios, sabía usted que cuando usted reconoce que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, la gente te quiere callar? La gente te quiere callar cuando tú reconoces y gritas a los cuatro vientos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Te quieren callar. Igual que los ciegos, te quieren callar. Y diciendo, oh Señor, hijo de David, pero ellos no se callaban. ¿Por qué? Porque un buen siervo de Dios sigue proclamando su palabra. No importa las adversidades, no importa los problemas. Yo, aunque digan, me critiquen, me señalen, me digan lo que me digan de lo que me voy a morir, yo sigo predicando al Señor. Amén. Y sigo predicando su glorioso evangelio. 32. Y Jesús se paró. Porque Jesús se paró, porque, bueno, no todo el mundo sabe que yo soy el hijo de David, ¿verdad? Que soy Dios, ¿verdad? Que está gritando, ¿verdad? Se paró y los llamó y les preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué Dios hace esa pregunta no solo a los dos ciegos? Esa pregunta la hace a toda la humanidad. ¿Sabía por qué? Porque miles y millones de personas buscan a Dios por el motivo incorrecto. Porque yo quiero conocer de Dios para que me quite esta enfermedad, para que me saque de esta adicción, para que me saque de esta pobreza, para que arregle mi matrimonio, para que yo no me divorcie. ¿Tú buscas a Dios con el motivo correcto? Por eso les preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, que podamos ver. Bueno, muchos van a decir, estás hablando de dos ciegos que están físicamente ciegos, pero así hay miles de personas ciegas espiritualmente el día de hoy. Y no van a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le dice, Jesús, abre mis ojos, quítame la venda, quita las escamas de mis ojos para que yo pueda verte. ¿Verdad? Y dice el contexto inmediato, entonces Jesús teniéndoles misericordia. ¿Por qué Jesús tuvo misericordia? ¿Por qué Dios tiene misericordia y sella a alguien? ¿Por qué Dios puede salvar a alguien? ¿Por qué Dios puede sellar a alguien con el sello del Espíritu Santo, con el sello de Jesús? Porque viene con el motivo correcto. Y Dios tiene misericordia. Dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Y dice, y tocó los ojos de ellos, y al instante sus ojos recibieron la vista. Y fíjese muy bien, ¿por qué lo sanó? ¿Por qué lo salvó? Porque también lo salvó del fuego eterno en ese momento cuando Jesús los tocó. Cuando Dios te toca, te salva. ¿Por qué cree que lo salvó? Porque ellos iban a obedecer, iban a seguirlo. Jesús no salva a nadie si Jesús sabe que no lo vas a seguir. Porque Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe si tú vas a responder al llamado o no. Y lo siguieron. ¿Tú lo sigues? Tú lo sigues no como tú quieras. Seguir en hebreo quiere decir que tú vas conforme a las órdenes que hay y las ordenanzas que hay, no de otra manera. Haz de cuenta que yo digo, pues yo sigo a las Chivas del Guadalajara. Soy fanático de ese equipo de fútbol. Pero nada más veo un partido o dos. Entonces no soy seguidor de las Chivas. Si fuera seguidor de las Chivas, no me perdiera ningún partido, supiera cuál es su alineación, quién juega, a quién está en la banca, a quién lo sacan. Es lo mismo en la cosa espiritual. Tú sigues a Jesús. O nada más vas al partido de Jesús de domingo a domingo, de vez en cuando. Por eso los ciegos, abren mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Esa es la manera. Cuando tú te acercas correctamente a Dios, Él te puede abrir los ojos. ¿Y qué? ¿Vas a ver diferente? Claro, vas a poder distinguir entre el engaño y la verdad.
Eso es muy importante, porque no todo el mundo puede discernir qué es falso y qué es verdadero, y más en estos días. Y esta es una joya de la Escritura, apúntela, ¿verdad? 1 Pedro 1:2, es una joya de la Escritura, ¿verdad? Una perla, como dice el hermano en el programa del cafetín. Dice, elegidos según su presencia. Fíjese, entonces, ¿hay una elección o no hay una elección? Claro que sí, porque Dios es omnisciente y sabe quién va a responder al llamado, ¿verdad? Por eso ya estamos escritos antes de la fundación del mundo, ya sabe quién va a responder y quién no. Dice, elegidos según su presencia de Dios Padre. Pues es algo, esta cita es una joya de la Escritura, porque Pedro revela que esa misma elección del Padre es el mismo Jesucristo. Dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que te santifica? Dios. ¿Quién es el que te elige? ¿Quién es el que determina? Dios. ¿Para qué te santifica? ¿Para qué te salva? ¿Para qué te da el regalo de salvación? ¿Para qué te salva del fuego eterno? Para obedecer. No para otra cosa. Aquí no hay ningún cristiano o cristino que no obedece. No es de Dios. Y ser rociados con la sangre de Jesús. De ahí viene el famoso mito de me cubro con la sangre preciosa. No, pero no, eso no quiere decir eso. Él está hablando con un hebraísmo, por eso necesita estudiar hermenéutica, que quiere decir que nuestros pecados fueron cubiertos, comprados, que somos comprados para que Él nos santifique y que porque Él nos eligió. Por eso nuestra paz y gracia ya es multiplicada. ¿Se fija? Dice el Salmo 51:17, ¿ah? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Va? También nos dice en Santiago o en Jacobo, lo mismo. Dice un espíritu quebrantado. Acuérdense que muchas veces en la hermenéutica, cuando ponen espíritu, no quiere decir un espíritu fantasma. Es una persona en este caso. Y dice, una persona quebrantada, una persona que diga, me rindo, Dios, me rindo. Ya sé que me voy a ir al fuego eterno, que la paga del pecado es muerte y que quiero hacer las paces contigo mediante la cruz. Yo creo de todo corazón lo que hiciste en la cruz. Entonces, como Dios es el único que escudriña los corazones, sabe si estás tú diciéndolo de verdad o de mentiras. Y si creíste de todo corazón o no creíste de todo corazón. Y si creíste de todo corazón, te va a sellar. Y si no creíste de todo corazón, dice Gálatas 6:7, nadie puede burlar a Dios, no te sella. Pero si tú realmente, toda tu mente, tu corazón, que también quiere decir tu mente, está nada más en lo que Él hizo, para acabar la enemistad con Él, para que Él me pueda salvar del fuego eterno, y me humillo, va, heme aquí, Dios, me rindo, Dios te va a rescatar, ¿verdad? Seguimos adelante. Vamos a empezar la del Domingo de Ramos, ¿verdad? Ya vamos a Mateo 21, vamos a empezar el Domingo de Ramos. Y dice, y cuando se acercaron a Jerusalén, ¿verdad? Y vinieron a Betfage, ¿verdad? Que es una pequeña ciudad, al monte de las olivas, ¿va? Algunas versiones dicen olivos, ¿verdad? Pero allá en Jerusalén dicen olivas. O al original dice olivas. No sé por qué le dicen olivas y no olivo. Acuérdense que la fonética no importa. El monte se llama el monte de los olivos o el monte de las olivas, es el mismo monte. Entonces Jesús envió a 2 discípulos. Otra vez, ¿cuántos discípulos mandó? ¿Cuántos testigos tiene que haber? 2. Para que se cumpla la escritura, así como los ciegos.
2, para que se cumpla la escritura, ¿verdad? ¿Qué dice la profecía milenial? Zacarías 14:4. Dice que un día después del Armagedón, Jesús va a venir en su corcel con su gloriosa iglesia y se va a parar y afirmará los pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, ¿va? Al otro lado, en medio está lo que era el templo y al otro lado está el monte Sión, ¿verdad? Dice, y este monte se partirá por el medio, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, hacia una área geográfica donde en el milenio el pueblo de Dios y la iglesia de Dios va a restaurar esa tierra, para que un día en la eternidad la nueva Jerusalén baje del cielo por 1000 años, ¿verdad? Va a ser algo espectacular, ¿verdad? Yo me imagino cuando Jesús ponga ahí sus pies, ¿verdad? Va a separar la tierra, va a ser, a ver, aquí vamos a sembrar, aquí vamos a hacer nuestro milenio, aquí los leones van a ser amigos de los corderos, aquí te vas a dormir con un alacrán y no te va a picar. Dice el 2, Mateo 21:2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. ¿Cuál aldea? Ya vimos en el versículo 1 cuál aldea, ¿va? No fueron a Jerusalén, fueron a la aldea. A la aldea se llama Betfagé. Betfagé. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque el burrito viene de ahí, de Betsafé. Betfagé, ok. Se me olvidó mi acento hebreo hoy en la casa. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, e inmediatamente hallaréis una asna atada y un polino con ella. Desatadla y traérmelos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los 2 apóstoles? Que vayan al pueblito de enfrente y inmediatamente entrando al pueblo van a ver una asna con su hijo. El polino es un burro jovencito que nadie lo ha montado. Es lo que le está diciendo Jesús, ¿se fija? ¿No es increíble eso? ¿Por qué? ¿Por qué dice la profecía? Vamos a verlo más adelante. Dice el 3, 21:3. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor lo ha de menester, e inmediatamente, en otras vidas pusieron otra cosa, los dejará. O sea, no van a poner peros, no van a decir nada, inmediatamente ellos van a ceder el burrito. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Jesús. Él es el dueño del burro. Él es el dueño de tu vida. Imagínese que Jesús le dice al ángel de la muerte, ve por él. Tú vas a decir, oh, no quiero. No, si Jesús te manda a traer, te manda a traer. Él es el rey. Si te dice, dame tu casa, no quiero, te la quitan. Dame tu carro, no lo quieres, te lo quitan. Porque todo le pertenece a él. Es más, cuando tú digas, ¿cuáles son tus zapatos favoritos? No que estos. El Señor ha de menester que me los des. Y tu boca se va a mover y va a decir, sí. Porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios, ni siquiera los malos. Entonces van a decir, sí, te los doy, te doy el burrito, te doy el polino, llévate la mamá con el hijo. Porque se llevaron a los 2. 4 dice, y todo esto fue hecho. O sea, todo lo que les dijo esos 2 testigos, 2 discípulos que fueran, y ellos fueron por ese polino y esa asna, todo fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta diciendo, ¿qué profeta estamos hablando? Ahorita lo vamos a ver. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, pero fíjese cómo se escribe rey, con mayúscula. Está hablando de Dios. Cuando usted ve rey con mayúscula se refiere a Dios. Cuando usted ve Señor con mayúscula se refiere a Dios.
Cuando usted ve cordero con C mayúscula, se refiere a Dios. Cuando usted ve la vid con B mayúscula, se refiere a Dios. Cuando usted ve palabra con P mayúscula, se refiere a Dios. Viene a ti, manso y sentado sobre una asna y un polino, hijo de la asna. Vamos a ver Zacarías 9:9, que dice la profecía, Zacarías 9:9. Y dice la profecía, dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, hijos de Sión, hijos de David, hijos de Jerusalén, da voces de júbilo, ¿verdad? Porque acuérdense que antes de Jerusalén se llamaba la ciudad de David, y mucho antes que se llamara la ciudad de David se llamaba Salem, ¿verdad? Donde estaba Melquisedec, en la misma ciudad. Salem, la ciudad de David, Jerusalén es la misma ciudad. Y dice, alégrate, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí, tu rey, con mayúscula, vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un polino, hijo de asna. O sea, Jesús no iba a montar a la mamá y al hijo, nada más iba a montar al polino. ¿Se fija? Entonces dice, Él es el rey, va a venir en un burro, en un polino, en un asno, como tú lo llamas en tu país. Acuérdate que la fonética no cambia el mensaje. Y nadie lo había montado. Imagínense. Tú trata de subirte un polino o un burro nuevo a ver cómo te tira. Que le dicen que es un potro, que es un Mustang, que está todavía salvaje. El animal, o sea, te tira. Pero el burro obedeció, cuando le pusieron la ropa arriba que Jesús lo iba a montar, el burro dijo, heme aquí. Hasta el burro dijo, heme aquí. Imagínate. Mucha gente no quiere decir, está peor que el burro. No quiere decirle a Jesús, heme aquí. Dice el 6, ¿verdad? Domingo de Ramos, Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, ¿qué hacían los discípulos? Le seguían. ¿Qué hacían los discípulos? Le seguían. Y tú sigues a Jesús, le obedeces. Dice el 7, Domingo de Ramos, Mateo 21:7, dice, y trajeron el asna y al polino y pusieron sobre ellos mantos y le sentaron sobre ellos. 21:8 dice, y muy grande multitud, a veces en algunas Biblias pusieron, y una numerosa multitud, no, muy grande multitud, tendían sus mantos en el camino a. ¿Sabía que de ese versículo de Mateo 21:8, sale la alfombra roja? Para los reyes y para los eventos del Oscar y todo eso. De ese versículo sale. O sea, no sean copiones, nada más hay un rey. Tenían sus mantos en el camino y otros cortaban ramos, por eso se le llama Domingo de Ramos, de los árboles, ¿va? Muchos dicen, pues, ¿qué tal si quebraron una rama de olivo? Porque en el monte de los olivos había muchos olivos, ¿no? Pero no, la gente se imagina que Jesús estaba en el medio del desierto y había puras palmeras, ¿no? Eran toda clase de ramas de árboles. Y los tendían por el camino, ¿va? Unos los alzaban, otros los tendían por el camino, ¿va? Mucha gente no tenía para poner su ropa o su manto ahí, pues le ponía una ramita para que pasara el rey. ¿Se fija? Y la gran multitud de gente lo seguía, ¿va? Iba, no solo cuando venía antes, desde el pueblito donde agarraron el burro, iba una procesión para que entraran a Jerusalén y le ponían los mantos, las ramas en el piso, lo alababan, decían Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y dice el versículo
principal, ¿verdad? Que lo leímos esta mañana y al principio de esta predicación, y las multitudes iban delante, ¿verdad? Iban detrás aclamando, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito es, ¿verdad? Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Por qué estaba la gente tan contenta? Porque ellos creían que la opresión romana se iba a acabar. Ellos creían que Él era su libertador, que iba a pisotear a los romanos y Él iba a ser el nuevo rey y ya no iban a pagar impuestos a los romanos. Ellos creían que ya se iba a dejar de hablar ahí latín. Ellos creían que iban a sacarlos a patadas de Jerusalén a todos esos romanos que los oprimían y los latigueaban y tenían hasta palacios dentro de Jerusalén. Por eso estaban muy contentos. Haz de cuenta que en un país, en Cuba llega un libertador, o en Venezuela llega un libertador, le van a hacer lo mismo. Le van a tender ahí su ropita y van a gritar, y le van a echar porras. ¿Por qué? Porque están hartos de la opresión. Pero Él vino a quitarnos las cadenas de la opresión espiritual. Ellos no entendían eso. Él que tenía que morir a sí mismo para darnos vida, ¿verdad? Entró a Jerusalén, ¿verdad? Muchos tenían palmas, ramas de olivos, pero Él venía sentado en ese polino, ¿verdad? Y dice el versículo 10, 21:10, y cuando hubo entrado a Jerusalén, o sea, cuando entró por las puertas de Jerusalén, posiblemente, ¿verdad? Si venía del monte de los olivos, yo me imagino geográficamente entró por la puerta La Hermosa, así se llama. Entonces dice, toda la ciudad fue conmovida. ¿Qué quiere decir conmovida? Conmovida no quiere decir que se alegraron. Conmovida no quiere decir que ¡hurra! Él es el rey de mi vida. No, conmovida quiere decir que se apachurraron. Conmovida quiere decir que se entristecieron. Porque vieron quién iba montado en el burrito. ¿Se fija? Diciendo, ¿quién es este? ¿No que venía el rey? Yo no veo ningún rey. Yo vi un burro con alguien. ¿No es el hijo de José el que viene en el burro? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es ese que los fariseos dicen que es un falso profeta? ¿Se conmovieron? ¿Se fijan? Y eso es muy importante que tú aprendas en esta predicación, porque yo he escuchado muchas predicaciones del Domingo de Ramos y nadie te dice esto. Esa es la verdad bíblica, que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¿Verdad? Ya cuando lo vieron, no le veo ninguna corona, no le veo ningún corcel blanco, no le veo las metralletas para derrotar a los romanos, las lanzas, los cuchillos, las espadas, porque los romanos no iban a doblar las manos así de fácil. Ellos sabían. ¿Cómo comprende gobernarnos con un burrito? Pensaron. Y las multitudes decían, fíjese, las multitudes ya dentro de la ciudad decían, este es Jesús, no es el rey. Este es Jesús. Es el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Por qué? Porque creció en Galilea. Por eso se le llama maestro de Galilea. Este es Jesús de Galilea. ¿Cuál rey? ¿Dónde está la comitiva del rey? ¿Dónde están los tesoros del rey? ¿Dónde están los guardias del rey? Pues la gente no estaba muy a gusto viendo a Jesús entrando, porque dice, yo he escuchado muchas predicaciones, no, se fue una entrada triunfal a Jerusalén. No, fue una entrada profética triunfal, pero físicamente todos se entristecieron al ver quién iba en el burrito, ¿verdad?
Muchos celebran la Semana Santa, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con lo que le predican, le enseñan, ¿verdad? A mí vinieron unos testigos de Satanás, testigos de Jehová a mi casa y me invitaron a la conmemoración de la muerte de Cristo. Tienen ya ni te dan en la atalaya, te dan un papelito doblado porque ya no les alcanza para la atalaya. A la atalaya antes era una revista la que te daban. Que sabía que ellos tienen que comprarla, que la organización no se la da. Entonces me dan ese papelito y me dice, te invitamos a la conmemoración de la muerte de Cristo. ¿Por qué no celebran la vida de Cristo? Que Él está vivo. Amén. ¿Sabía que los romanos empezaron a hacer, ¿cómo se llama? La Vía Crucis. Y hasta en el año 2000 se les ocurrió que no tenían la estación de la resurrección, que nada más celebraban su muerte. Y yo le dije, dispénseme, que no le reciba su papel. Lo tomé y vi que decía JW, que quiere decir Jehová Witness. O sea, y yo lo vi y le dije, no, lo siento, le digo, no creemos en el mismo Dios. Y agarró y se me quedó viendo. Le dije, no, porque yo creo que Jesús es Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice? Una joya de la Escritura, 1 Timoteo 3:16. Y sin controversia, o en algunas Biblias pusieron indiscutiblemente, o sea que tú no te puedes poner a alegar, a discutir. 1 Timoteo 3:16 dice sin controversia. Grande, grande es el misterio más importante, más grande que tiene la iglesia gloriosa de Cristo, la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios, pero en las Biblias de los estudios de Jehová ponen Dios con D minúscula, si usted no lo sabe. Dios fue manifestado en la carne. Dios bajó del trono y se encarnó en un pequeño bebé. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, por primera vez en una eternidad los ángeles le dieron forma a Dios, porque en el Antiguo Testamento Él era Espíritu. Estamos hablando en el cielo, no de las cristofonias que Cristo vino en forma de humano en la tierra. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Cristo es Dios, Cristo es Dios. Si viene un testigo de Jehová y toca tu puerta, lo primero que tú le tienes que decir, yo creo que Cristo es Dios. Porque si tú le dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ellos dicen, hijo, con H minúscula, todos somos hijos. ¿Qué dice el contexto general en 1 Juan 4:3? Y todo espíritu, o sea, toda persona, aquí está hablando de una persona, está usando un hebraísmo, no quiere decir que un fantasma, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Tal persona es una tal persona del anticristo. Entonces, si alguien toca a tu puerta y dice que Jesús es Dios, usted le está tocando en un anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Cuando yo les dije Jesús es Dios, se dieron la vuelta y a Dios me dijeron. Estamos hablando de dos ancianitas que eran dos morenas ya grandes de edad, que ya tenían 10, 15 años ahí con los testigos de Jehová, yo me imagino. Engañadas. Contexto inmediato, dice Mateo 21:12, dice, y entré Jesús al templo de Dios, y entró, ahí lo puse mal, y entró Jesús al templo de Dios, ¿verdad? Ese es el contexto inmediato después de la historia del Domingo de Ramos. ¿Qué sucedió cuando Jesús, la gente se entristeció, se conmovió, lo rechazaron? Entró Jesús al templo de Dios.
Y fue y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, porque ya habían hecho un mercado del templo, ya habían hecho un negocio del lugar santísimo de Dios, de una casa de oración. Y trastornó las mesas de los cambiadores de dinero y de las sillas de los que vendían palomas, ¿va? Porque ¿quiénes vendían palomas? Pues los más amolados que no tenían para un chivo, para una vaca, para un toro, compraban una palomita de perdiz para el perdón de sus pecados. Pues eso hizo Jesús. Tú no puedes hacer negocio en las iglesias. ¿Que vendes café en las iglesias? ¿Que vendes comida en las iglesias? ¿Que vendes libros en las iglesias? ¿Que vendes CDs en las iglesias? Es una aberración para Dios. Si tú tienes temor a Dios, no lo harías. Es que estamos haciendo eso pro templo. Entonces no confías en Dios. Dios dijo que iba a sostener a su iglesia. No que pusieras un puesto de palomitas o de papas. ¿Qué son los cambistas? Los cambistas tenían su moneda, ¿eh? Su moneda del templo, porque el templo decía que no recibían monedas paganas, monedas impuras, pero recibían sus propias monedas. Entonces los cambistas, tú llevabas dinero de Egipto y te daban monedas del templo para tú ofrendarlas. Tú traías monedas de Grecia, las cambiabas por monedas del templo. La moneda del templo se llama shekel, o sequel, le dicen mucho. Acuérdate que la fonética no importa. Shekel con S-H-E-K-E-L, shekel. Entonces, siempre ha habido esas monedas hasta la época actual. Si usted va a los muros de los lamentos, si usted quiere ofrendar, hay cambistas ahí, te cambian tu dinero, tus dólares por chequeos. Y dice el Salmo 69:9: porque me consumió el celo de su casa, y de los denuestos que vituperan cayeron sobre mí, ¿verdad? Esas personas que venden, que hacen negocio en una iglesia, que venden tamales, que venden comida, etcétera, etcétera, están vituperando la casa de Dios. Porque la casa de Dios debe ser una casa de oración, un lugar para que solamente usted coma alimento espiritual. Por eso muchas sectas falsas, por ejemplo los evangélicos cristianos, una vez mi esposa me llevó a una iglesia evangélica cristiana desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ellos decían, ¿saben lo que ellos decían? Es que a Dios hay que darle todo el tiempo mangos. Era para que tú a la hora de noche les compraras comida. Porque si no te desmayabas, imagínate, desde las 8 hasta las 4. Y vendían comida, que tenían recesos tenían 3 recesos de comida, imagínense. De 8 a 4 de la tarde, y nadie lee como 4 versículos de la Biblia. Válgame Dios. O predicaban unas cosas fuera de lugar. Ya ni los testigos de Jehová predican eso. Ese es el nuevo chequeo el día de hoy. Si usted va a Jerusalén, tiene la corona de David, porque dice que el Mesías viene pronto. ¿Qué dice la profecía? Dice 70 semanas, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Va? ¿Cuánto va a durar el pueblo de Israel? Por eso tú eres iglesia. Una vez más, no eres pueblo. Porque si tú eres pueblo, pues nada más están determinadas 70 semanas para ti. A eso sí no te conviene, ¿va? Sobre la santa ciudad para acabar la perveración y de concluir el pecado y despreciar la iniquidad para traer justicia de los siglos y sellar la visión de la profecía y ungir, lo más importante, y ungir al Santo de Santos. ¿Cuál es el título que el Santo de Santos va a recibir? Rey de Reyes, Señor de Señores, en el milenio. Ungir al Santo de Santos. 70 semanas, ¿verdad?
Sabemos que las 70 semanas, dice la Biblia, que iban a empezar en la profecía de Daniel cuando ésta saliera de Babilonia, ¿va? Y empezaran a reconstruir la ciudad. En el libro de Nehemías vemos que él va y regresa y empieza a poner esos muros, y pasan 69 semanas exactamente hasta el día que Jesús entró el domingo de Ramos. Exactamente, ni un minuto más, ni un minuto menos, la profecía se cumplió al pie de la letra. Las reconstrucciones del muro, todo empieza eso. ¿Va? Si usted lee en Nehemías, dice que hicieron un tiempo récord para restaurar las murallas, porque las murallas estaban agujeradas, no estaban todas derribadas completamente. Pero muchos tienen la visión de que, pues, ¿cómo? Pues Jerusalén, en la época de Nehemías, Jerusalén era chiquitito, ¿verdad? En la época de Jerusalén, el templo era casi todo Jerusalén. Ese es el templo de Jerusalén en la época de Nehemías. Entonces restauraron las murallas, empezó el reloj a contar proféticamente, y 7 por 7 son 49, son 483 años, exactamente el mismo día entró Jesús por la puerta hermosa de Jerusalén, cumpliendo la profecía. Pero la gente se conmovió, la gente se conmovió. Si ahí la gente lo hubiera recibido, Él es el Mesías, y todos se postraron y lo adoraron, Él inmediatamente hubiera iniciado el milenio. Y quizás tú y yo no hubiéramos ni nacido. Pero lo rechazaron. Si ahí se hubieran postrado todos y hubieran dicho el Mesías, adorados de Dios, Él hubiera abierto su boca y acabado con los romanos. Pero Dios sabía que lo iban a rechazar, ¿verdad? Ya tenía todo alineado, hijos de perdición, Judas, todo tenía alineado, igual que la profecía. Juan 1:11. El apóstol Juan nos revela que dice, a lo suyo vino. ¿Por qué a lo suyo vino? ¿De quién es la ciudad de Jerusalén? De Jesús. Y los suyos no le recibieron, se conmovieron. Es el hijo del carpintero, es un profeta más. Y ya saben que a todos los profetas se los echan los fariseos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues yo le doy gracias a Dios que no lo recibieron en Jerusalén, sino quizás ni hubiera nacido yo. No hubiéramos tenido oportunidad los gentiles de ser salvos. ¿Se fijan? El rechazo. Asimismo, dice en Hebreos, cuando escuches la voz de Dios, que no se endurezca tu corazón. Y la gente hace lo mismo, lo rechaza. ¿Se fijan? Cuando tú escuches la voz de Dios, que no endurezca tu corazón. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Me vale, no me importa, no quiero. No, hay consecuencias eternas. Cuando tú oigas la voz de Dios, ríndete. Dime, sí, Señor, soy pecador, soy culpable. Te necesito. Quita la venda de mis ojos. Dame luz. Y quizás Dios haga ese milagro en ti y te haga una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos un mejor comprendimiento del Domingo de Ramos, ¿verdad? No como muchos te lo predican. Que Jesús entró triunfalmente
para anunciar su muerte en la cruz. Eso es mentira. Así yo escuché una predicación, que Jesús entró triunfalmente para anunciar su muerte. ¿No es cierto? ¿No lee la Biblia? Versículos Mateo 17, Mateo 18, Mateo 19, Jesús anuncia su muerte. En Jerusalén fue a tumbar las mesas. ¿Por qué Tiro solamente se enojó? Porque estaban haciendo comercio en la casa de sus padres, porque para los israelitas era más importante el dinero. No vieron un rey con alhajas, un rey con una corona, con un corcel blanco, con un tanque de guerra atrás para derrotar a los romanos, porque son más importantes las cosas físicas que las espirituales. Pero ¿sabía eso de que volteó las mesas? ¿Por qué volteó las mesas? ¿No sabe dónde fueron esas monedas? Al suelo. Todo el que rechaza a Jesús se va al inframundo, al suelo, igual que las monedas. La entrada triunfal es que Dios cumplió su profecía al pie de la letra, conforme a su voluntad. Jesús sabía que lo iban a rechazar cuando entró, claro. Por eso él fue obediente hasta muerte en la cruz. Jesús sabe que mucha gente a través de la historia, a través de los años, lo va a rechazar, claro. Por eso él conoce a sus escogidos. Bueno, este domingo de Ramos nos recordamos la entrada triunfal a Jerusalén. Acuérdense que el domingo de Ramos fue una semana antes exactamente de su resurrección. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso tú y yo tenemos al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos, ¿verdad? 11:13, que Jesús mismo lo seleccionó para darnos las doctrinas para su gloriosa iglesia. Hoy no somos salvos por creer que Él es el Mesías y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos salvos por creer lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque hubo una transición. ¿Por qué hubo una transición? Por el rechazo de la ley a la gracia, del pueblo a la iglesia, de las obras a la fe, de caminar por vista a caminar por fe. ¿Te fijas? Hubo un rechazo, hubo una transición. Pero una semana después, por eso lo rechazaron, una semana después, escogieron a Barrabás. Y así hoy en día muchos escogen a Barrabás y no escogen al verdadero Mesías, al verdadero Dios. Muchos escogen a Barrabás el día de hoy, desgraciadamente. Yo te pregunto a ti, ¿a quién escoges tú hoy? Si al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, o a un simple ladrón. Pero hay una solución. La solución está en la cruz. La cruz es para acabar la enemistad con Dios, ¿verdad? Y hoy en día tenemos una mejor comprensión. Otra joya de la Escritura, la última, Efesios 1:13, en el cual esperáis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Va? El siguiente versículo 14 dice, nos ha dado esa garantía, las arras.
del Espíritu. Una garantía para una eternidad. El que es salvo siempre salvo es. Entonces ya tienes una mejor comprensión del Domingo de Ramos, del Domingo de Palmas, como tú lo quieras llamar, la entrada triunfal de Jesús, de su profecía de los 483 años terminó. Se puso en pausa, no terminó, se puso en pausa. Ya hay una pausa de más de 2000 años, que esos 7 años se tienen que cumplir en la gran tribulación, en la tribulación. Y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el Evangelio de gloria. Para eso yo fui llamado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, nos dice Romanos 1:16. Nos dice Romanos 2:16 que todos vamos a ser juzgados por ese Evangelio, no por otra cosa más. El Evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó en su preciosa sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, nos dice Levítico 17:11. Y se puso en nuestro lugar, dice en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, no solo habrá un poder especial dentro de ti y vas a ser una nueva criatura. Dios te va a abrir los ojos espirituales para que tú seas luz en medio de estas tinieblas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Que Dios los bendiga.